niños, bienvenidos a su clase de español. Les recuerdo tener disponible su cuaderno de apuntes o notas y su lapicera. Este día estudiaremos a partir de la página número 32 de nuestro libro, niños. Niños, vamos a elaborar un programa de radio en esta actividad y vamos a contestar a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué función tiene la radio? La respuesta sería: la función que tiene la radio es de comunicar a miles de personas la información en diversas circunstancias, como por ejemplo en noticias, en música, en farándula y otras. Pregunta número 2. ¿Con qué frecuencia la escuchas? Ustedes, niños, acá van a poner las horas que ustedes escuchan radio. Por ejemplo, yo le voy a poner 3 horas. Tercera pregunta. ¿Qué importancia consideras que tiene este medio de comunicación en tu comunidad? Bueno, niños, yo considero que es un medio muy importante porque es un modo de comunicar a muchas personas las noticias, así como también dar información local o dar información nacional, internacional también, niños. Hoy en día la radio también se utiliza, niños, para llevar educación a miles de niños. Siguiente pregunta. ¿Qué sabes acerca de cómo se escribe un programa de radio? La respuesta sería, en mi caso, niños, de que el programa de radio se debe de escribir de acuerdo a lo que se pretende informar, como por ejemplo puede ser política, puede ser de algún deporte, también puede ser algún tema que tenga que ver con los artistas favoritos o con la música del momento. De todo esto va a depender, niños, el guión de radio. Siguiente actividad, niños. Ustedes en su cuaderno van a escribir 5 programas de radio. En primer lugar, van a poner ustedes un programa de radio que sea de su preferencia. Si ustedes no escuchan radio, niños, van a escuchar un programa de radio, niños, de su preferencia, debido a que esta información que ustedes escuchen les va a dar más información para la siguiente actividad, en la cual ustedes van a describir el tipo de lenguaje que se utiliza en la radio, es decir, cómo cambia según quien lo dice y la información que se transmite. Así como si se hablan de opiniones, entrevistas, cuáles son esos anuncios publicitarios, que también ustedes deberán de escribir al menos 2 anuncios publicitarios que se da dentro de ese programa de radio, niños. Y las cápsulas informativas, entre otras más. Y después van a contestar ustedes las siguientes preguntas. Continuamos, niños, y después de haber elegido un programa de radio, en este caso yo elegí un programa de radio que escucho que se llama La Música del Ayer y que caracteriza el lenguaje que se usa en la radio, y yo doy de respuesta, niños, en este caso que se utiliza el lenguaje verbal, pero que niños, tiene que ver mucho o influye mucho de acuerdo en dónde se encuentre. Esto quiere decir a la distribución geográfica, ya que no en todos los lugares se dialoga de la misma manera o se utilizan más que nada la información o el diálogo coloquial. Así es, niños. Siguiente pregunta. ¿Qué provoca que el lenguaje varíe durante el programa? Lo que provoca que el lenguaje varíe durante el programa, niños, se debe a la interacción que hay entre el oyente y la persona que se le denomina locutor. Continuamos, niños, y dice: ¿cómo identificaron las partes del programa? Recuerden, niños, que si nosotros los escuchamos vamos a identificar las partes del programa, pero si no lo escuchamos no sabremos de ello. Recuerden que tienen un inicio, ¿verdad? O mejor dicho, cómo comienza el programa. Recuerden, niños, que todos los programas van a iniciar siempre saludando al público o a la audiencia. Después van a mencionar el título del programa y posteriormente del tema del cual van a tratar, ¿verdad? Ellos, una vez que llevan ya la ruta del programa, niños, ellos deciden en dónde pueden meter o variar, niños, todo este tipo de comunicación. Y también, niños, lo otro que tiene es de que ellos tienen que avisar con tiempo cuando ya se va terminando la programación, así como al finalizar, niños, ellos dan una conclusión del programa y se despiden.
y después dicen qué día vuelven o qué día regresan. Recuerden que hay programas de radio que son diarios, pero también hay programas de radio que no son diarios. ¿Cómo se distribuyó el tiempo? La respuesta es que se inicia con la música que caracteriza el programa. 2. El locutor da la bienvenida al programa. 3. Se presenta el locutor. 4. El locutor empieza a interactuar con la música o con el tema que está tratando su hora de radio, así como también empieza a interactuar con la sociedad. Y se continúa debido a que los programas pueden tardar 1 hora o más tiempo. Entonces el locutor continúa a veces haciendo chistes o también haciendo noticias locales. Y al terminar el locutor se despide. Niños, para que ustedes puedan completar la tabla que tienen en pantalla, deberán de escuchar 2 programas de radio para que den la información correspondiente. Aquí van a escribir ustedes el nombre del programa. En este caso yo le voy a poner Noticias Nacionales. Tipo de programa, y aquí niños, en tipo de programas yo le voy a poner noticias. Tipo de lenguaje, y el tipo de lenguaje le voy a poner lenguaje formal y lenguaje para adultos. Motivos por los que varía el lenguaje, y le voy a poner aquí niños que depende de la noticia que estén dando o informando. Recuerden que esto hace que las noticias suban o bajen el tono de la intensidad de voz. También tenemos cómo se distribuye el tiempo, y esto va a depender del tipo de programa, niños, y del tipo de noticias, en este caso que se estén dando, si es noticia local, nacional e internacional. Recuerden que siempre las noticias manejan estos 3 espacios. Entonces, hablaríamos de lo que es la presentación del programa, así como la presentación del locutor, después de las noticias, anuncios, nuevamente noticias, anuncios, noticias y despedida. Así es, niños, como nosotros estaríamos dando el ejemplo a la primera programación. Ustedes deberán de escuchar 2 para que den respuesta a esta tabla que tienen en pantalla y en su libro. Ahora bien, niños, para que ustedes puedan llevar a cabo la planificación de su programa de radio, ustedes aquí tienen en pantalla algunos términos propios del lenguaje técnico que utilizan en la redacción de los guiones radiofónicos. Página 1 de 6. El primer número corresponde al número de página y el segundo indica el total de hojas del guión. Esto permite saber si falta alguna hoja, ya que esto lo tienen que verificar antes de que inicien el programa, niños. Continuamos. Programa número corresponde al número de episodio de un programa. Operador encargado de poner la música y grabar el programa. Cortinilla es la música que se utiliza para dividir las secciones del programa. Su duración es breve y se escribe el tiempo en segundos que debe durar. Por ejemplo, niños, en las noticias ponen una música diferente para la noticia local, otra música diferente para la nacional y otra diferente para anunciar de que ya vienen las noticias internacionales. Rúbrica se refiere a la identificación del programa. Se utiliza generalmente al comienzo y al final o para salir a comerciales. Música de fondo es la misma música de la cortinilla u otro tema musical, de preferencia sin voz, utilizada en volumen bajo. Cápsula, subtema del tema principal del programa. Su duración es breve y generalmente se graba antes. Muy bien, niños, el guión de radio tiene 2 columnas. La columna que está a la derecha, niños, esta nos va a indicar cómo se escriben los textos por los locutores. Y la columna de la izquierda, niños, esta nos va a indicar las indicaciones técnicas. Posteriormente, como ustedes pueden ver,
está el programa número y en este caso es el 5. Duración total son 15 minutos. El locutor se llama Graciela Esparza, que es el locutor 1, y el locutor 2 se llama Gerardo Quintana. El operador Estela Ponce. Fecha de transmisión 15 de octubre de 2020. El operador en la rúbrica de entrada dura 10 segundos. En el audio, la locutora número 1, que es Graciela, da la bienvenida, mientras la locutora número 2 da un recorrido musical por nuestro país. Y ahí entra la cortinilla musical que dura 5 segundos. Esta está como fondo. Posteriormente, nuevamente, está la locutora número 1 y después el locutor número 2. Así es, niños, y así sucesivamente, niños, se van alternando los locutores y también, si se dan cuenta ustedes, continúan las cortinillas. Pero también al finalizar están los locutores, niños. Y después de que hablan estos dos locutores, niños, entra la rúbrica de salida que dura 10 segundos y también aquí entran anuncios o comerciales. Muy bien, niños, con esto damos por terminada la actividad del día de hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes y espero y realicen sus actividades del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.